Bien, pues si os parece, eh, Paola de Political Watch nos ha hecho llegar una pregunta, la ha puesto por escrito, pero no sé si prefieres trasladársela directamente, Paola. Ya te veo en la imagen. Hola, Kim, buenos días. Hola. Como prefiráis, si queréis, pues como la he escrito, os la planteo. Buenos Sí, días, Cristina. En todas estas cuestiones de introducir cuestiones como procesos participativos o cuestiones innovadoras dentro de la gobernanza y los procesos de toma de decisiones, hay una cuestión que me preocupa especialmente y creo que es importante y no sé si conocéis alguna experiencia que no sea así. Lo que me preocupa y lo que me interesa es pasar de que todos estos procesos participativos vayan más allá de cuestiones consultivas, recomendaciones o resultados como informes, en fin, la modalidad que se quiera, pero al final resultados que se le entregan a la persona que toma las decisiones públicas. ¿Hasta qué punto podemos hacer seguimiento de cómo siguen influyendo y cómo se implementan, si finalmente se implementan todas estas cuestiones que han sido resultantes de estos procesos participativos? Si hay alguna, digamos, si hay alguna experiencia en esto y si creéis que la administración pública está preparada para absorber este paso de aplicar procesos participativos que se queden en cuestiones consultivas, si está preparada para que subamos un poquito el volumen, vayamos al siguiente paso y estos procesos entren más en la cocina de los procesos de toma de decisiones públicas. Muchas gracias. Espero que me haya explicado, que a veces son complicados estos temas. ¿Contesto directamente? Genial. Hola Paola, muy buenos días. Un Gracias. gusto, un gusto tenerte por aquí. Bueno, pues preguntas un tema clave, que efectivamente ha dado lugar a muchísimos debates, discusiones, donde hay diferentes visiones, ¿no? Como es normal, yo te cuento la mía, ¿vale? A ver cómo, para poder también compartir y debatir. Siempre uno de los elementos de debate. Ahora ya hablando de la Asamblea Ciudadana, ¿eh? No hablo ya del tema, por ejemplo, de la instalación de parques eólica y tal, que hablábamos antes con Kim, sino de la Asamblea. Una de las cuestiones clásicas es, ¿las decisiones de la Asamblea tienen que ser vinculantes o no tienen que ser vinculantes? ¿Qué quiere decir ser vinculantes? Vamos a ver. Aquí, en el caso yo concreto que he planteado, en la Asamblea Ciudadana a nivel de España, el gobierno hace una pregunta, que es cómo hacer una España más segura ante el cambio climático, y le pide a la Asamblea que dé recomendaciones. Esas recomendaciones luego se presentan a las instituciones y efectivamente tendría que haber un proceso de trazabilidad en el cual, que por cierto hay un compromiso del gobierno de que va a ser así, ¿vale? En el cual, pues dentro de X tiempo, pues cada 6 meses, un año, año y medio, 2 años, ¿no? Se puede ir haciendo un seguimiento por parte de, o sea, para ver hasta qué punto ese tipo de recomendaciones han sido puestas en marcha, han sido puestas se han implementado en la medida de lo posible o no, ¿vale? Ahí, por ejemplo, no es que te devuelva la pelota, pero la labor que hacéis organizaciones como Political Watch o similares es muy importante, porque efectivamente la ciudadanía como tal es muy difícil que pueda hacer un seguimiento claro y constante de si se van implementando o no esas recomendaciones. Pero organizaciones de la sociedad civil que nacen con esa vocación, como Political Watch, tiene allí también, yo creo que un campo de trabajo interesantísimo, ¿no? Es decir, a ver, las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana por el Clima, 174, un año después, por ejemplo, ¿no? O año y medio, o 2 años después. ¿Cuántas se han implementado? ¿Cuántas no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hay un compromiso del Ministerio de Transición Ecológica de facilitar ese seguimiento y de motivar aquellas recomendaciones que no se hayan llevado a efecto. Es decir, aquello que por lo que sea no se tenga en consideración, no se lleva a efecto, el decir por qué no se ha llevado a efecto. También he de decirte que algunas de las cosas, por ejemplo, que se plantearon en las recomendaciones son cosas que ya se están haciendo o incluso que ya están hechas, ¿no? Porque yo creo que ahí, bueno, se podría hablar muchísimo de este tema, pero habría también una capa de análisis que hacer y es qué tipo de recomendaciones son las que salen de la Asamblea.
no son recomendaciones en su gran mayoría que supongan una impugnación al sistema, por ejemplo, ¿no? O que supongan planteamientos que invalidarían nuestro paradigma social y económico, sino que son recomendaciones bastante más de mirada a corto plazo. Plantear planes contra los residuos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de recomendaciones en muchos municipios ya hay planes contra los residuos, no, perdón, contra el desperdicio alimenticio, ¿no? Es decir, una cosa es plantear qué hacemos con las recomendaciones y otra cosa es decir, bueno, que la sociedad civil tiene que tener también un papel importante de seguimiento en ver la trazabilidad de todo eso, ¿no? Insisto, yo creo que ahí organizaciones como Political Watch tenéis un papel absolutamente fundamental. ¿La administración está preparada? A ver, la respuesta fácil es no, pero tampoco creo que sea tan claro que no, ¿no? Porque, por ejemplo, al Ministerio de Transición Ecológica, que es el principal afectado por estas recomendaciones, el plantear una dinámica que facilite el seguimiento de qué pasa con esas recomendaciones no es tan complicado. De hecho, por ejemplo, en el marco del programa Cumpliendo, que es el programa de rendición de cuentas de la Presidencia del Gobierno, existe ya toda una arquitectura de compromisos de gobierno y de seguimiento de cumplimiento de esos compromisos que se parece mucho a esto que estamos comentando, ¿no? Entonces, no sería tan complicado, ni mucho menos. Si esto, por ejemplo, lo aterrizamos a nivel de un gobierno autonómico o de un municipio, es mucho más sencillo todavía, por las dimensiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es precisar bien lo que queremos decir con el qué pasa después. Ahora bien, si lo que estamos planteando es el famoso debate de una asamblea de 100 ciudadanos se reúnen para decidir cómo hacer una España más segura ante el cambio climático y eso automáticamente se convierte en ley, pues es que nos cargamos todo el diseño institucional del Estado de Derecho español, no puede ser, ¿no? Entonces, creo que plantear esa discusión, que es la clásica, nos despista mucho de cuál tiene que ser el foco de los procesos de deliberación y sobre todo de cómo los procesos de deliberación pueden ayudar a mejorar la democracia. Porque esto es un tema que yo creo que no se nos puede olvidar nunca. Cuando yo digo ojo con la transición ecológica, que nos va la vida en ello, pero ojo que depende cómo lo hagamos, nos llevamos por delante de la democracia, lo que a mí me preocupa es que lo hagamos de forma que la democracia no solamente nos salga debilitada, sino que salga fortalecida. No sé si con esto te aporto algo, Paola. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, coincido bastante concretamente en las dificultades que tiene la administración, que todos conocemos y que son evidentes para integrar cuestiones de nueva gobernanza y demás, pero hay un margen para mí bastante grande, por lo menos que todavía no se ha utilizado todo el margen que creo que hay para poder incorporarlas. Estoy absolutamente convencida. Gracias, Cristina. A ti. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta o intervención. Yo no lo sé ver, al menos. Bien, si nadie se anima, aprovecho. Yo decía que tenía alguna otra pregunta o comentario que hacerte. Ahora ya más centrado, siguiendo también a Paola en el caso de la Asamblea. Y concretamente en el papel, tú lo has subrayado también, ¿no? El papel del grupo de expertos independientes. Entonces, dos cosas. La primera, igual tendríamos que revisarlo de llamarlos expertos independientes, ¿no? Porque, y más con la composición que nos has explicado, son expertos, pero desde sus puntos de vista, ¿no? Porque si hay gente que conoce el tema desde el ámbito más sindical, laboral, desde el ámbito más social, desde organizaciones ambientales o desde organizaciones empresariales, pues yo creo que son gente conocedora del tema, pero desde una determinada perspectiva.
lo cual no me parece mal, ¿no? Pero decía simplemente esto, lo de independientes, quizá. ¿Eh? Y la segunda cosa, que es un poco más de fondo, ¿no? ¿Por qué no generar un debate entre los expertos no independientes en lugar de entre ciudadanos escogidos al azar, ¿no? Es decir, hasta no hace mucho, ¿no? Porque ahora ha aparecido toda la opción por estos modelos más de sorteo que se plasman en estas asambleas, pero recuerdo cuando la Directiva Marco del Agua, ¿no? Estableció la obligatoriedad de hacer procesos también llamaban consultas públicas, ¿no? De debates en torno a la definición de la política hídrica. En aquel momento no se optó tanto por este modelo de asambleas con ciudadanos de a pie, sino por espacios deliberativos entre actores que tenían conocimiento y sesgo, obviamente, porque cada cual lo expresaba desde su punto de vista, ¿no? Hay un trabajo muy interesante, ¿no? De Luigi Bobbio que distingue deliberación fría y deliberación caliente, ¿no? La deliberación fría es la de la asamblea, porque en realidad son personas sin intereses, ni posiciones muy fuertes, ni conocimientos muy claros al respecto. Y en cambio, la deliberación caliente, que puede acabar incluso en llamarada, ¿no? Es cuando se enfrentan a actores que sí que tienen intereses, que tienen que rendir cuentas a sus colectivos, ¿no? ¿Por qué escoger uno u otro, ¿no? O qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué hemos dejado las deliberaciones calientes y ahora se ha puesto de moda más la deliberación fría con ciudadanos, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes, ¿no? Creo que las dos son fórmulas, pero ¿cuándo escogerlas? ¿Por qué en el clima hemos optado por las asambleas climáticas y en cambio cuando hacíamos los planes hidrológicos pues optábamos por un debate directo entre los agentes implicados en el tema y no entre ciudadanos, ¿no? Interesante. A ver, por partes. ¿Por qué llamarlos independientes? Totalmente de acuerdo. De hecho, esto se planteó, Kim, este debate se planteó cuando estábamos diseñando el proceso. Estábamos de alguna forma ubicados dentro de la orden ministerial que regulaba esto y la orden ministerial contemplaba un grupo de expertos independientes, por lo tanto no quisimos modificar aquello, ¿no? Pero vamos, no quisimos, no es que no podíamos, estábamos en esa orden ministerial, pero efectivamente como reflexión de fondo salió, ¿no? Decir, ¿por qué tenemos que decir que son independientes si estamos montando un grupo precisamente basándonos en la idea de que nadie es independiente, sino que todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad también que haría falta un ejercicio de explicación pública, de esto, porque si no, probablemente se tienda a pensar lo contrario, pero sí, totalmente de acuerdo. A ver, respecto efectivamente a los procesos de participación frías y calientes. Bueno, primero, no es incompatible, no están reñidos, ¿no? Segundo, la propia ley de cambio climático plantea un consejo de expertos precisamente para debatir, sería un ejemplo de esto de deliberación caliente que tú llamas, ¿no? de Bobbio, precisamente para plantear todos los asuntos más polémicos de la propia ley de cambio climático. Ese consejo se está formando, creo que no se ha formado todavía, igual meto la pata, pero creo que me habría enterado, me habría llegado alguna noticia y creo que está precisamente en proceso de discusión ahora, cómo se monta ese consejo de expertos. Y efectivamente ahí sí que hay, eso es un grupo de expertos en diferentes áreas. Ya no son áreas de vida, tienen que ver con energía, con política del agua, con ordenación territorial, con movilidad, con urbanismo, es decir, todas las áreas que acoge la ley de cambio climático. Entonces, un consejo de expertos que tendría como función justamente esa, ¿no? Por lo tanto, existe, está y tiene una función distinta, ¿no? ¿Por qué? Lo que creo que es un poco el fondo de la pregunta, ¿no? ¿Por qué se pone ahora de moda estas asambleas o estos procesos? Siento que hace 4 días, cuando hacíamos la planificación hidrológica, hablábamos de estos debates de expertos, ¿no? Y ahí la Fundación Nueva Cultura del Agua juega un papel además muy determinante. Yo creo que por varios motivos. Primero, los temas del agua se seguían viendo
como temas que implicaban a una parte de la ciudadanía, versus la transición ecológica, que en estos momentos está claro que tiene que implicar al conjunto de la ciudadanía. La transición ecológica no es una cosa solamente de los ecologistas o de los que viven en el mundo rural o de los que están preocupados por la pesca sostenible, yo qué sé, ¿no? No, esto tiene que ser del conjunto de la población. Entonces, existe primero esa diferencia de percepción. Segundo, porque a lo largo del tiempo, tú me estás hablando de hace aproximadamente unos 20 años, que parece que no es nada, ¿no? Como dice el tango, pero a lo largo del tiempo se ha ido poniendo de manifiesto la necesidad de trascender del debate técnico, lo cual no quiere decir despreciar el debate técnico, faltaría más, pero ir más allá del debate técnico para pasar a plantearlo en el ámbito de la política democrática, en el ámbito de la participación. Y también al mismo tiempo el debate de la deliberación y de la participación ha ido evolucionando en estos 20 años. Entonces yo creo que se han cruzado como esos dos momentos de evolución, ¿no? El pasar de la percepción de que la transición ecológica es una cuestión de unos pocos a que tiene que ser cuestión de muchos, cosa que no pasaba, por ejemplo, en el agua y que sigue sin pasar en el agua, curiosamente, ¿no? Cuando en realidad, pero bueno, es así. Y por otro lado, cómo el debate sobre la participación, sobre la deliberación, sobre las crisis, sobre las crisis o los riesgos de las democracias, sobre la debilidad de las democracias, ¿no? Cómo todo eso necesita de nuevas formas. Entonces creo que son esos dos movimientos los que hacen que efectivamente hoy se ponga más de moda este tipo de elementos de deliberación fría que antes se ponía más el énfasis en el debate técnico. Y luego yo creo que hay un elemento de fondo, pero esto la verdad es que tengo intuición, pero no tengo datos. Entonces lo lanzo al debate a ver qué os parece, pero no lo sé, ¿no? Y es que pese a que la pandemia ha actuado en sentido contrario, los últimos informes que teníamos de un poquito antes de la pandemia hablaban de un cierto descrédito del conocimiento experto. Los expertos no son un cuerpo social con excesiva credibilidad social en estos momentos, ¿no? Insisto, yo creo que la pandemia ha cambiado esto, sobre todo lo que se refiere a la ciencia, a los expertos científicos, a lo que se percibe como ciencia dura, digamos, ¿no? Que básicamente van a ser las ciencias naturales. Pero bueno, eso yo lo tendría que confirmar, lo lanzo como hipótesis, pero necesitaría confirmarlo, ¿eh? Simplemente es que creo que también forma parte del ambiente. Muy bien. Sí, seguramente el debate entre tecnocracias y democracias es uno de los debates de fondo. En todo caso, antes de nada, si tenemos a Bernardino David, que nos ha pedido la palabra, si quieres intervenir. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Quería hacer una pregunta en torno a la afirmación de que al final los procesos que no se hacen rápido, sobre esa afirmación, ¿no? Hacer los procesos rápidos y hacerlos bien. Y es una reflexión también. En Canarias ahora mismo tenemos un problema, megaproyectos en casi todos los cabildos, no han hecho procesos deliberativos y en la opinión pública ha salido debates en torno a la participación ciudadana y mi percepción es que al final esos proyectos se van a ralentizar por resistencia de la ciudadanía y mi pregunta es, aquí yo lo que veo que la forma de tomar decisiones de los partidos políticos como que ha entrado en crisis en cuestiones del territorio, por lo menos en Canarias. Y mi pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que los partidos políticos se dieran cuenta de que o ese tipo de cuestiones las abren a la opinión pública a través de procesos participativos o van a tener muchas resistencias y al final, por no abrir procesos y hacerlos bien y rápido, se va a ralentizar ese tipo de cuestiones? No sé si me he liado mucho. No. Clarísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardino, efectivamente. Pues es que creo que es clave lo que dices, ¿no? Efectivamente, el tema, no hemos hablado de los partidos políticos, pero es que es un temazo, obviamente, ¿no? Y cómo los partidos se enfrentan a las contradicciones territoriales.
Esto, por ejemplo, en el tema del agua se ve meridianamente claro, ¿no? Claro como el agua. Pero, por ejemplo, en cuestiones como la instalación de renovables, que comentaba antes Kim y que volvías a sacar tú ahora, efectivamente vuelve a pasar lo mismo, ¿eh? Un mismo partido tiene posiciones diferentes en función de en qué territorio está y es normal. No me parece que sea un problema, en el sentido de que está reflejando que no todo es conflicto ideológico, también hay un conflicto territorial. Y los dos ejes del conflicto se juntan y se mezclan y bueno, pues, la vida es así, ¿no? La complejidad es así. Entonces, en el caso que dices, con un poquito además, y efectivamente, es de esos casos en los que probablemente no será consciente de lo delicado de la situación hasta que no estalla el conflicto. Cuando estalla el conflicto ya no es momento de hacer deliberación o participación, es cuestión ya de gestionar el conflicto, y esto es distinto, ¿no? Pero entonces es lo que comentábamos antes, entonces ya está toda la pelota echada a andar, ya es muy fácil el que el proceso se detenga en cualquier momento, sin llegar a judicializar, simplemente por el conflicto. Si encima se judicializa, pues mucho más. Entonces, esos son riesgos de retraso de un proyecto. Yo me pongo ahora mismo en la piel de un promotor empresarial que quiere promover un parque de energía eólica y a mí lo que me interesa es que salga pronto y que salga bien. Entonces, si yo quiero que salga pronto y salga bien, lo que tengo que hacer es quitarme obstáculos del camino. ¿Y cuál es una manera de quitarme obstáculos del camino? Hacer un buen proceso de deliberación previo. Porque sé que si no, es un proyecto con potencial bronca, con potencial conflicto, vamos a llamarlo así. Y yo como inversora, con arreglo a mis intereses financieros y económicos, lo que quiero es quitarme esos riesgos por el camino para que la inversión la pueda hacer lo más rápido posible y lo más exitosa posible. O sea, incluso desde un punto de vista ya de pragmático, ¿no? De utilitarismo económico, pues obviamente es que es lo más eficaz y lo más eficiente, ¿no? Ahora bien, también es verdad que esto, los latinoamericanos llaman a esto el obtener la licencia social de los proyectos. Si yo voy a un concurso de energía renovable y obtengo la licencia del ayuntamiento, del ministerio o del gobierno autonómico, depende de lo que sea, para poner en marcha ese proyecto. Bien, pero tengo la licencia social, o sea, tengo el ok de la sociedad del territorio, porque si no tengo esa licencia social, aunque tenga la licencia legal, puedo empezar a mover papeles y puedo empezar a meter máquinas y hacer las obras, pero voy a tener lío. Entonces, estas son cuestiones que quizá hasta ahora no se hayan visto de una forma tan clara. También tenemos una sociedad, en este sentido, cada vez más activa, más participativa, más informada. En este tema en concreto, yo creo que ha sido muy importante el cómo ha emergido todo ese discurso y todos esos movimientos de la España vacía que decíamos antes, porque estoy convencida que subyace esa idea de agravio comparativo de territorios, ¿no? Que comentábamos antes, unos territorios al servicio de otros, mi territorio nuevamente, una vez más, al servicio de otros. Eso cuando se hace análisis del discurso, por ejemplo, de la gente de la plataforma de Aliente, ¿no? Las plataformas que están oponiéndose a alguna de estas instalaciones, se ve claro que uno de los elementos del discurso que tienen es ese. Es decir, otra vez mi territorio sacrificado para el beneficio de otros, ¿no? Y ese otros son varios, generalmente ciudades, no siempre. Pues de alguna forma, claro, yo creo que tampoco se conocía muy bien o no se era consciente del potencial de conflicto. Pero el caso es que se han juntado diferentes elementos que han hecho que esto se convierta en proyectos con potencial conflicto. Entonces, desde el punto de vista de la eficacia empresarial, económica, pero también desde el punto de vista de la velocidad de la transición ecológica, hay que hacerlo bien para poder hacerlo rápido, ¿no? Esa era la frase. Porque necesitamos hacerlo rápido, ¿eh? Necesitamos cambiar el modelo energético, independizarnos de los combustibles fósiles lo antes posible, mejor hoy que mañana. Pero claro, esto no se hace en 10 días. Esto lleva su proceso, lleva su tiempo. Entonces, cuanto menos reticencias y menos resistencias tengamos, mucho mejor. Y aquí los procesos de deliberación y de participación sirven no solamente para animar resistencias en el sentido de neutralizar el conflicto, que también, sino neutralizar el conflicto en el sentido de solucionar el conflicto y por lo tanto de pactar con los territorios y ver cómo se llegan las soluciones a ganar, que es un poco la idea. Y si el caso de Canarias es paradigmático. Gracias por traerlo al debate. Sí, redundando en lo que decía Cristina, creo que efectivamente, como ella decía, para hacer, ¿no? Ya rápido y bien, pero aunque solo sea para hacer, creo que tenemos actualmente un problema de legitimidad, ¿no? Que
las cosas se encallan precisamente porque no tienen suficiente legitimidad para echar a andar, ¿no? Y claro, es verdad que tradicionalmente la legitimidad era doble, ¿no? Bueno, un informe técnico que justifique lo que vamos a hacer y una legitimidad que yo llamaría institucional, ¿no? Que el que tome la decisión está, pues, institucionalmente capacitado para hacerlo, ¿no? Pero seguramente hoy, si no añadimos una triple legitimidad, que es esta legitimidad democrática, seguimos, no es suficiente. La crisis de la legitimidad técnica, la crisis de la legitimidad institucional y la necesidad de una legitimidad más social, más democrática, pues si no seguramente, como bien dicen una frase que has visto que ha hecho fortuna, lo de rápido y bien no será sencillo, ¿eh? Bien, no sé si hay alguna intervención más. Yo, si no, voy a plantearte una pregunta más. Eh, como decía Luis Sanz, ¿no? Al presentar el ciclo, este ciclo de charlas se enmarca también en la construcción de una guía que sirva para orientar, ¿no? A las personas que desde las diferentes instituciones van a promover procesos de este estilo, pues que sepan hacerlo y tengan pues algunas herramientas, ¿no? A mí, por lo tanto, sobre todo ahora desde la experiencia de la Asamblea, me gustaría si nos podrías dar alguna indicación, ¿no? Es decir, ¿hay alguna recomendación, alguna pauta, tanto para la satisfacción de los propios participantes como para los resultados alcanzados que creas que deberíamos tener en consideración, ¿no? ¿Hay alguna clave de éxito en estos procesos participativos eh, que quiera subrayar y que eventualmente podamos incorporar en nuestra guía? Wow, casi nada. A ver, para mí lo más importante es que tengamos una disposición a la mejora continua. Ya sé que esto queda bonito, pero es que lo creo como tal. Es decir, que estos procesos se evalúen, la Asamblea se está evaluando ahora, que estos procesos se evalúen, se saquen conclusiones, que esas conclusiones se incorporen a los siguientes ejercicios de deliberación que va habiendo, tanto en la propia Asamblea como entre asambleas, ¿no? De hecho, ya existen redes formales e informales de organizaciones que están promoviendo este tipo de ejercicios y que de alguna forma vamos compartiendo conocimiento, ¿no? Para ver cómo ir en un proceso de mejora continua. Creo que eso es muy importante, por lo menos para la satisfacción de los que gestionan el proceso, ¿no? Para la satisfacción de los expertos, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los elementos claves. Fundamental el crear espacios amplios de confianza, donde cada cual se vea reconocido, ¿no? En su legitimidad, pero de una manera lo suficientemente plural. Yo creo que eso es absolutamente básico. Y la parte positiva de todo esto es que cuando explicas el porqué de la composición y el porqué de las dinámicas bajo estas premisas, se entienden sin ningún problema, ¿no? Luego la gestión del día a día, la gestión de las cuestiones concretas, pues bueno, pues te plantean las contradicciones típicas, ¿no? De todo este tipo de dinámicas. Pero yo creo que existe una buena disposición por parte, por lo menos, de las personas expertas que han participado en este caso, a entender el tema de los sesgos, a entender la necesidad de pluralidad, a entender este tipo de procesos, ¿no? Y eso que son personalidades que a veces están acostumbrados a sentar cátedra, ¿no? Pero sin embargo saben diferenciar muy bien, o han sabido diferenciar muy bien su rol como facilitador y su rol como participante en un grupo más amplio y más plural de expertos sobre un mismo tema que el suyo propio. Entonces eso es fundamental. Para los ciudadanos, por favor, gestión de expectativas. Que a nadie se le diga lo que no es. Clave. Las reglas del juego claras, las expectativas bien gestionadas. Que a nadie se le cuente que eso va a ser lo que no va a ser. Primero, porque no es verdad. Para eso, por cierto, tiene que estar bien definido, ¿eh? Que en este caso lo estaba, pero no siempre lo está. Entonces tiene que estar bien definido. Entonces, que a nadie se le cuente lo que no es, que las reglas del juego estén claras. Primero, insisto, por decir la verdad. Segundo, también por no cargar a nadie con ninguna responsabilidad que no tiene. Y luego también para evitar frustraciones, que creo que es clave, ¿no?
Y lo mismo para los representantes o para los responsables públicos que luego van a recibir estas recomendaciones en este caso. Quitar miedos, esto es muy importante. Y esto es un proceso que creo que estamos viendo y que se está dando. Se van quitando miedos a este tipo de iniciativas. Pero hay que quitarlos, y hay que quitarlos paso a paso, demostrando que no pasa nada, ¿no? Hay que quitar miedos, hay que poner de manifiesto la potencia democratizadora y la potencia política de este tipo de iniciativas. Creo que es muy importante que se entienda bien desde la administración que esto no es ni una impugnación, ni es un trastocar, ¿no? el ordenamiento jurídico para nada, sino que es mejorar la toma de decisiones, es mejorar los procesos de gestión, entender mejor cómo la sociedad está viviendo un proceso de cambio como este, etcétera, ¿no? Muy importante, por cierto, no lo he comentado antes, pero muy importante la que me das la oportunidad, el tema de las organizaciones ambientales. En algunos países ha habido problemas con las organizaciones ecologistas históricas, porque se les ha dejado al margen del proceso y han entendido que era una especie de impugnación a su labor militante de hacía décadas, ¿no? Y ha habido situaciones conflictivas. En este caso no se ha dado, ha habido visiones críticas de la Asamblea, creo que eso es positivo, tanto desde dentro como desde fuera, seguro que ayudan a mejorar, pero personas muy destacadas de las principales organizaciones ambientales españolas formaban parte de ese grupo de expertos. Ya han formado parte de la Asamblea desde el primer momento y se han sentido reconocidos en esa expertise. Por lo tanto, digamos que no solamente no han sentido una impugnación a su labor, sino que han sentido que ellos mismos también eran actores importantes en el éxito de la Asamblea. Y creo que eso es interesante, porque de lo contrario, pues también es absolutamente injusto dejar fuera a quienes llevan décadas poniendo este tema en primera fila, ¿no? E insisto, ha habido visiones críticas con la Asamblea que creo que son interesantísimas a reconocer, pero también se ha participado desde dentro de una forma muy, muy clara. Esto es lo que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Pero sobre todo, si tuviera que destacar una, sería esa disposición a la evaluación y a la mejora continua, porque estamos experimentando, estamos aprendiendo. O sea, yo si mañana me dices vuelve a montar otra asamblea dentro de 6 meses, muchas de las cosas las haría de forma distinta. Con lo cual, pues bueno, pues estamos aprendiendo y necesitamos evaluar e incorporar esas conclusiones. Hay una tendencia, y yo creo que incluso en las preguntas que te formulamos o que formulamos a la gente que está involucrada en estas experiencias, que es a entender que sus resultados siempre tienen que ser tangibles, ¿no? Recomendaciones, un listado de deberes que ponemos a la administración a que hacer, ¿no? Y es verdad que esta es una parte fundamental, ¿no? Pero yo siempre he creído que hay dos pilares o que hay dos grandes resultados, y este segundo te lo quería comentar para, sobre todo en el caso de la Asamblea, como ha ido, que me parece que es tanto más importante, ¿no? Que es no solo una lista de recomendaciones, sino un espacio de encuentro y de conocimiento, que es un elemento mucho más intangible, ¿no? Un espacio de deliberación, como una asamblea, no solo creas recomendaciones para el gobierno, sino que son 100 ciudadanos que ya nunca más van a ser como antes. No sé, o quizás sí, no sé, lo pregunto, ¿no? Y no van a ser como antes, no solo porque han aprendido cosas que podían aprender leyendo un libro, ¿no? Sino porque han compartido y han discutido y han visto que la realidad es complicada y que hay intereses diversos, ¿no? Esto se nota también en una asamblea, que esta segunda parte, ¿no? Y hasta qué punto, cuando pensamos en promover espacios y procesos participativos, deberíamos tener en cuenta que no solo es en beneficio de las políticas públicas, sino también en beneficio de construir una ciudadanía con otras características. Claro, es que eso es un poco la clave de lo que trasciende, ¿no? Lo que subyace a todo esto. Hay cosas que ya sabemos, por eso yo os decía, esto acabó en el verano del 21,
bueno, llevamos ya año y pico, ¿no? Vamos a ver qué tipo de huella ha dejado la Asamblea en la ciudadanía, lo sabemos hasta hoy. Vamos a ver qué pasa dentro de un año o dentro de dos, ¿no? O sea, en el medio, largo plazo, porque todavía es reciente. El hecho de que esas personas decidieran motu propio después seguir trabajando por su cuenta, autoorganizarse, ya sin ningún tipo de apoyo, porque ya el proyecto como tal finalizó unos meses después, ya no hay recursos, por tanto, personas ya actúan como ellas consideran. Creo que es algo interesante, que nos habla de cómo se activa la disponibilidad a la participación, ¿no? A seguir deliberando, a seguir participando, a seguir formándose sobre esos temas. Han demandado mucho continuidad en la formación. Oye, mira, a mí me han interesado mucho los temas de movilidad. ¿Dónde puedo seguir formándome sobre cuestiones de movilidad, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues allí es importante que haya también una serie de materiales y de recursos disponibles para que quien quiera pueda profundizar en cada cosa. Entonces, efectivamente, eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el conocimiento de los temas, ha cambiado la visión global, ha cambiado el interés por algunos temas, no sé si en todos, pero eso tenemos que ir evaluándolo conforme pase un poquito más de tiempo. Pero sobre todo también yo creo que ha cambiado el hecho de repente un gobierno me llama para que le recomiende cosas. Eso tiene un potencial transformador espectacular, ¿no? Porque, claro, la reacción, y está pasando también en otras asambleas, hace poco que estuve con los de Mallorca, me contaban algo parecido, ¿no? La reacción cuando a ti te llega una carta y te dice, le invitamos a formar parte de este proceso, ¿no? De algo que tú no tienes por qué tener ni idea. Porque en algún caso resulta que hay alguien que sí que tenía alguna idea o que estaba implicado en algo, pero en la gran mayoría no, ¿no? Claro. Entonces, y de repente que te llama el gobierno de España y te llama el Ministerio de Transición Ecológica para que le hagas recomendaciones de qué, tú, ¿no? Entonces, es muy curiosa la reacción. Hay una reacción muy habitual en la gente, que ¿sabes cuál es? Ponerse a estudiar. Empezar a buscar información, o sea, el mismo día que le llega la carta y dice, venga, que sí que vale, que me animo, ¿no? A partir de ese momento nos decía, había gente en concreto que decía, bueno, es que desde ese momento mis tardes, soy funcionario, mis tardes y mis fines de semana son que me meto a internet y estoy aquí intentando aclararme con esto, porque que si la energía, que si la movilidad, que si no sé qué. Y cuando dices, no, tranquilo, que todo eso vamos a ir dando formación. Sí, vale, pero yo quiero saber, porque claro, es que el gobierno me está pidiendo recomendaciones y no tengo ni idea. Entonces, a ver, ¿no? Y la gente se ponía a estudiar. Entonces, claro, es un cambio. O sea, si a mí mañana, y si yo mañana recibo una carta que me piden recomendaciones, yo qué sé, sobre el desarrollo de los coches de Fórmula 1, que es un tema absolutamente ajeno a mi vida, ¿no? Que no tengo absolutamente ni idea, me vino justo para saber que tienen ruedas, pues de repente, ¿qué hago? Pues ponerme a estudiar, a ver qué es esto de la Fórmula 1, cuántos coches hay, qué carreras, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Ese tipo de, cuando te interpelan directamente y cuando te preguntan, recomiéndame, cómo automáticamente aquí se puede activar cosas que implican un paso al frente. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de los miles de procesos de participación en los que solo participan los habituales de la participación? Exacto. Bueno, pues aquí, sin embargo, es posible que se activen otro tipo de procesos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que si no hay alguien que tenga alguna inquietud urgente, estamos sobre las 12, por tanto ya es la hora de ir terminando. Y nada, agradecerte tu intervención y tus respuestas. Yo creo que, como decíamos al principio, hemos visto esta combinación, ¿no? de conocer la temática, pero saber trasladarla a los problemas cotidianos, a hablar no solo de teoría de la democracia, sino de políticas públicas concretas y de bajar al terreno, que es lo que estamos buscando con este ciclo, combinar la teoría con la práctica y ver cómo lo podemos desplegar. Por tanto, agradecerte la intervención, seguiremos en contacto y bueno, pues vamos a despedir ya esta sesión. Luis, no sé si... Sí, agradecer, Cristina, la magnífica exposición, magnífica y entretenida. Solamente un mensaje que nos resulta reconfortante, porque este ciclo de conferencias y esta posición esperamos que se perciba como un indicio
de que la administración está sin miedo ahora mismo, es decir, sin miedo, al revés. Creo que has acertado en las premisas básicas. La participación supone espacios de poder y empoderar a la ciudadanía. Ese fortalecimiento democrático pues nos obliga evidentemente a aprender lo que estamos intentando hacer, con la ayuda de Kim, con la ayuda de toda la comunidad de práctica, con la ayuda de todas y todos los que nos vais aportando y las experiencias que tenemos, aprender efectivamente a seguir mejorando, porque no nos queda más remedio. Estamos en un punto sin retorno. Nosotros esto lo sabemos, en principio, lo digo a nivel personal, no a nivel de representación, que estoy seguro que lo suscribimos, y desde el punto de vista de comentar, pues tranquila, que no tenemos miedo, al revés, estamos entusiasmados e ilusionados en seguir mejorando por aquí. Así que muchísimas gracias, Cristina, Kim, y hasta la próxima conferencia. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros también por la invitación. Venga, muchas gracias. Un contacto. Hasta luego. Gracias. Adiós.